Quisiera que todavía lo busque un momentito, que están trayendo acá mis ayudantes. Yo tengo una Biblia de letra gigante, miren. Todavía lo puedo leer un poquito, pero mejor es con esto. Gracias, Pedro. Ok, ahora sí. Luquita, cuando guste. Ok, vamos a compartir esta palabra que he estado preparando y el tema tiene que ver precisamente con lo que está pasando, ¿no? Y lo que va a pasar y lo que viene y lo que tenemos que hacer. ¿Sabe cómo se llama el tema? El tema de hoy se llama Pelea por tu bendición. Así se llama, Pelea por tu bendición. Dígaselo al que está al lado de usted, dígale. Y hay que pelear, pero espiritualmente, obviamente, ¿no? Ya hay que pelear. Pelea por tu bendición. Amén. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 15 al 22, y luego nos vamos a ir un poquito más adelante al capítulo 5, para tener el texto y el contexto un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Ok? Éxodo 3, 15 al 22, el tema de hoy es pelea por tu bendición. Dice así. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y dirán, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé, dice el Señor, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecino y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí está la palabra de Dios, la comisión a Moisés. Y ahora veamos en el capítulo 5 qué sucede cuando Faraón se entera de todo el plan que Dios tenía ya preparado, ¿no? Usted puede ver cómo Dios sabe lo que va a pasar, sabe lo que tiene que hacer, sabe la reacción también de la gente. Dios sabe todo, a Dios nada le toma por sorpresa. Y como Él sabe todo, por eso que Él también nos previene, ¿no? Entonces el capítulo 5, miren, ¿qué sucede cuando Moisés se presenta ante Faraón? Dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿qué creen que les va a decir Faraón? ¿Está bien? Bueno, vayan nomás como Dios les ha mandado, Dios quiere bendecirlos, vayan, está bien, vayan ya.
¿Sí? ¿Así? Dice que entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque estáis ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Dígame, ¿eran palabras mentirosas o eran palabras de Dios? ¿La palabra de Dios es verdad o es mentira? ¿No? Juan 17:17 dijo el Señor Jesús: tu palabra es verdad. Amén. Pero Faraón, ¿qué dice? Palabras mentirosas, ¿no? Ya. Vamos a orar, hermanos, oremos. Ahí donde está. Señor amado, gracias. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Y tú reinas y gobiernas. Y tú estás aquí en este lugar, estás presente en tu casa, en tu santo templo, Señor. Te honramos, te adoramos, nos presentamos delante de ti, Señor, también para recibir, así como vinimos a darte honor y gloria, alabanza, adoración, ofrenda y sacrificio, pero también, Señor, extendemos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra oración, para recibir de ti, Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Tú preparaste para tu pueblo, Señor, con un plan perfecto, un plan hermoso, un plan, Señor, lleno de bendiciones, pero el enemigo ha buscado cómo distorsionar, cómo corromper, cómo, Señor, destruir todo lo que tú preparaste para tu creación y para tus hijos. Pero gracias porque nunca te olvidas de tu pacto, nunca te olvidas, Señor, no haces oídos sordos al clamor de tu pueblo. Y aquí como Israel que clamó, Señor, y tú oíste y respondiste, así también hoy disponemos nuestro corazón para buscarte, para clamarte, Señor, por tu ayuda, para clamar por tu palabra, para clamar por tu revelación. Háblanos, Señor, haznos ver con los ojos espirituales, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Háblanos hoy a través de esta historia real, verídica, por las lecciones, los principios, las verdades espirituales que están contenidas en ella. Gracias, amado Dios, te damos el honor y la gloria a ti siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema es pelea por tu bendición. Amén. Y mire, yo creo que todos estamos claros, ¿verdad?, de que la palabra de Dios nos revela que Dios sí quiere que sus hijos vivamos en paz, vivamos con las bendiciones que Él ha preparado. Amén. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, no lo puso para sufrir, no lo puso para experimentar aflicción, pena, quebranto, dureza, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Él lo puso para que experimentara satisfacción, alegría, el gozo de recibir y de experimentar viviendo de lo que Dios había preparado. Antes de poner a Adán y Eva en el huerto, Dios preparó un precioso jardín, ¿no?, llamado el Jardín del Edén, donde tenía todo. Y les digo, miren, todo esto es para ustedes. De todo esto ustedes pueden comer. O sea, Dios se deleitó en preparar con gozo, ¿verdad? Dice, esto es para ellos, para mi creación. Ese es el corazón de Dios. Dios siempre, ¿verdad?, prepara, como dice el Salmo 23, muy conocido, aderezas, preparas mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores, ¿sí? Entonces Dios siempre tiene pensamientos de bien para su pueblo. Usted debe creerlo. El problema que tenemos es que cuando vemos nuestra realidad del día a día, que hoy, que ayer, que esta semana, que el año pasado, ¿verdad?, cómo nos fue, cómo nos va, y usted comienza a mirar
la situación lamentable en que podría estar por una u otra cosa, a veces por dinero, a veces por salud, a veces por problemas familiares, a veces por problemas de otros, etcétera, ¿verdad? De problemas de trabajo, problemas de negocio, problemas de, bueno, de uno y de otro tipo, ¿cierto? ¿Verdad? Y ahorita mismo estamos enfrentando un problema, ¿no? Y hay una tensión ahí. Pero miren, Israel, en el momento en que acontece esta historia, ellos no tenían un problema, ellos tenían un gran problema que se había extendido, se había prolongado por años. Aquí no estamos hablando de 10 años, 20 años, 30 años, 80 años, estamos hablando de siglos que ellos, generación tras generación, familia tras familia, seguía experimentando la condición de esclavitud, de opresión, de sufrimiento, terrible, terrible. Es como una historia de nunca acabar. Yo no sé si algunos han vivido periodos en su vida, en su hogar, ¿no?, donde dice, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo terminará? ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿No? A veces en el hogar, en la familia, a veces en la nación también. ¿Te recuerdan los tiempos pasados? ¿No? No es que ahora estemos completamente bien, pero lo que vivimos antes es una cosa terrible que uno piensa, ¿cuándo se acabará? Pero se acabó. Y aquí esta es la historia de un pueblo, no cualquier pueblo, sino el pueblo escogido por Dios, donde Dios está atento, Dios está percibido, Dios conoce exactamente con detalle todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y este pueblo en medio de su aflicción hizo algo bueno, a pesar de varias cosas negativas que tenían, pero hizo algo bueno que fue clamar a Dios. Ellos clamaron a Dios y en respuesta al clamor de Israel es que Dios viene, Dios se acerca, Dios responde, ¿no? Y eso vamos a ver, ¿sí? Entonces, y aunque la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que Dios desea que sus hijos, todos sus hijos, su pueblo, seamos completamente bendecidos, que caminemos en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que vivamos en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, eso es lo que la Biblia nos dice. Sin embargo, otra vez, por diferentes motivos, ¿no? O sea, hay situaciones que nos acontecen y que a veces hacen que algunos o muchos tal vez, comiencen a dudar, comiencen a pensar si será verdad, o de repente es para algunos nada más, será para ciertas personas privilegiadas solamente eso de vivir en gozo, vivir en victoria, vivir en paz, vivir con las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque ven su realidad presente, como Israel. ¿Qué veía su realidad presente? Esclavitud, 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 trabajo penoso, sufrimiento, aflicción, y ningún día la veían buena, ¿no? ¿Sí? Así que este libro de Éxodo ha sido justamente inspirado por el Espíritu Santo y ha sido escrito y ha sido preservado a través del tiempo como un testimonio fehaciente, un testimonio fiel de que Dios conoce la condición en que vivimos y no se olvida del pacto hecho con su pueblo y que Dios interviene en el momento oportuno. Dios interviene. Cualquiera sea la situación que vivamos, Dios siempre está ahí, atento, pero el hecho que no lo veamos no significa que no está haciendo nada. Él va a intervenir en su momento justo y oportuno. ¿Estamos? ¿Ya? Así que este libro, Éxodo, ¿verdad? Todos saben que significa salida, ¿no? ¿Sí? Salida. Éxodo significa literalmente salida. Sin embargo, hablando de la salida de Israel de Egipto, pero en realidad el tema principal que acompaña todo este libro de Éxodo, más que salida, es el tema de la redención. Redención. ¿Ya? La redención, que significa dejar libre, soltar, ¿no?, pero pagando un precio. Dejar en libertad, pero bueno, es como un rescate, digamos, ¿verdad? ¿Ya? Pero pagando un precio. Esa es la idea de la palabra redención o redimir. Redimir es el acto de dejar libre algo o alguien, pero por medio del pago de un precio, como un esclavo, como un objeto, una deuda, etcétera. ¿Okay? Así que tiene la idea de comprar de nuevo, algo que era propio, pero que se compra otra vez, que se recupera, ¿no?, para ser restaurado. ¿Sí? Esa es la idea de la palabra redención. Nosotros ya éramos de Dios, siempre hemos sido de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó, ¿cierto? Pero a causa del pecado que ha afectado a toda la humanidad, caímos esclavos del pecado.
Y había un señor, que a muchos no les gusta oír eso, pero había un señor en este mundo, ¿verdad? Que todavía mucha gente está bajo esa opresión, que es Satanás, ¿no? Que la Biblia le llama el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Pero entonces, y a causa del pecado, la gente que anda en pecado, apartado de Dios, entonces viven bajo esa opresión, bajo esa esclavitud, bajo ese señorío maligno, ¿no? Aunque no lo sepan o aunque no lo reconozcan y aunque les moleste decir, ¿sí? Por eso cuando la Biblia habla de nosotros, que hemos sido redimidos ya, que hemos sido ya salvos del pecado, ¿sí? Y de la muerte eterna, la Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Noten esto, lo voy a decir otra vez, que hemos sido trasladados, o sea, estábamos en un lugar, en una condición y en una posición, y ahora hemos sido tomados por el Señor el día que aceptamos a Cristo, ¿verdad? Nacimos de nuevo, nuevas criaturas, y fuimos tomados y trasladados al reino de su amado Hijo. Aquí este es otro reino, el reino de justicia, el reino de paz, el reino de vida eterna, etcétera, ¿sí? Pero estábamos en el otro reino, en el reino del maligno, el reino de Satanás, y donde hay un reino hay alguien que gobierna, ¿sí? ¿Sí? Por eso hemos sido trasladados, por eso hemos sido rescatados, por esa es la idea de ser redimidos, ¿eh? Fuimos librados, fuimos rescatados, pero a la vez hemos sido restaurados también. Ahora bien, ¿ya? Entonces este libro nos muestra de que es y este pasaje especialmente que estamos leyendo, ¿no? Nos muestra que el propósito de Dios es que su pueblo le adore y le sirva, pero que le adore y le sirva en libertad, no en opresión, no en esclavitud. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dos cosas en este pasaje. Que su pueblo le adore y su pueblo le sirva. Para eso estamos. Y para eso estamos en esta vida. Para eso Dios le llamó. Para eso Dios te escogió. Para eso hemos sido libertados. Para eso hemos nacido de nuevo. Para eso vivimos en este mundo. Ese es el propósito de su vida y de mi vida. ¿Sí? Hemos nacido de nuevo para adorarle y para servirle. Amén. ¿Ya? Entonces usted debe decir, estoy aquí, estoy en este mundo. Si no sabía para qué está en este mundo, usted sepa, estoy en este mundo para adorar a Dios y para servir a Dios, ¿sí? Entre otras cosas, pero lo principal. Bien, así que, pero que le adoremos y que le sirvamos en libertad, libre de opresión, libre de esclavitud, no en esclavitud de pecado, no en esclavitud de finanzas, no en esclavitud de salud, de enfermedad, etcétera, ¿verdad? No, sino que realmente Dios quiere que le sirvamos, le adoremos y le sirvamos, pero en libertad. Pero hay alguien que no quiere eso. Hay alguien que no quiere, ¿verdad?, que vivamos en libertad. Hay alguien que no le gusta, no le agrada, no quiere que los hijos de Dios disfrutemos de la paz de Dios, del amor de Dios, de la vida de Dios, de la abundancia de Dios, de los beneficios y bendiciones que traen consigo la salvación que hemos recibido en Cristo, ¿no? Ese alguien, todos sabemos, es el enemigo de nuestras almas, y en la Biblia se le conoce como Satanás, se le conoce como el diablo, se le conoce, a ver, dígame otros nombres. Lucifer, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y así. El engañador, sí, ¿ya? Entonces tienen diversos nombres, es el mismo personaje, ¿no? Y siempre va a estar ahí tratando de que usted y yo, ¿verdad?, aunque sabe que hemos sido llamados para adorarle y servirle, bueno, pero no, uno va a tratar de impedir eso, y otro, y si lo está haciendo, que no lo haga en paz, que no lo haga con gozo, que no lo haga en libertad. Y por eso es que hay algunos creyentes que estamos en la iglesia o estamos en el cuerpo de Cristo, más que en la iglesia como congregación, pero en el cuerpo de Cristo, y aún así no disfrutan de esa paz, no disfrutan de ese gozo de ser libres, ¿verdad?, para adorarle y para servir. Porque una cosa es adorar y servir, y otra cosa es adorar y servir con gozo, con libertad, con paz. ¿Me hago comprender? Díganme, ¿amén o no? Ya, entonces, cuando eso sucede, entonces Dios no está tranquilo, Dios no está así como de brazos cruzados mirando a ver cómo nos la arreglamos, a ver cómo solucionamos. No. Dios sabe todo, absolutamente lo que acontece bajo su creación, ¿no? Completamente, con detalle preciso. Sí.
totalmente. No hay nada que escape de su vista, de su conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿por qué Dios permite periodos prolongados como le pasó a Israel? ¿Por qué tanto tiempo? Uno se preguntaría, ¿tanto tiempo, Señor? ¿Tanto? ¿Sí? ¿Tiene alguna prueba que le está durando mucho tiempo? ¿Tiene algún problema que le cuesta ya decir, ya hasta cuándo? Ya quisiera. Usted lee el Salmo 13, el salmista repite 4 veces, en un salmo que es bien cortito, 4 veces él dice, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como decir, ya no soporto, ya casi como diciendo, estoy harto de esto, ¿no? Ya estoy como a punto de, ¿no? A veces uno se encuentra como en el límite, ¿no? Como decir, ya esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué sucede cuando la situación está en esa condición. Lo primero que vamos a ver, capítulo 3, los 2 versículos, veamos primero la comisión de Moisés. ¿Qué hace Dios, ¿no? Cuando su pueblo está pasando una situación como estas? Entonces Dios levanta una persona, ¿sí? Para cumplir su propósito. Los versículos 1 y 2 dicen, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? Dice, ¿un ángel o el ángel? Ahí dice el ángel de Jehová, ¿no? Y en algún momento he explicado antes que cada vez que aparece esta expresión, el ángel de Jehová, teológicamente se conoce como una teofanía, ¿no? Teo viene de Dios y la otra palabra tiene que ver con una aparición, una manifestación. Entonces, una teofanía es una manifestación visible de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento. Y cuando en la Biblia usted encuentra la expresión el ángel de Jehová, no un ángel cualquiera, no un ángel, sí, sino el ángel de Jehová, normalmente se refiere a la segunda persona de la Trinidad, que Jesús todavía no había nacido, por eso decimos la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? Es una manifestación visible que la gente puede reconocer de Dios. Son muy pocas ocasiones que aparecen, pero cuando aparece tiene un propósito. Entonces dice acá, y se le apareció el ángel de Jehová, ¿dónde? En una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Sí? Aquí vemos entonces a Moisés, ¿verdad? Que llega pastoreando las ovejas que no eran suyas, eran de su suegro, ¿sí? Dice a través de un desierto y llega hasta un monte muy famoso, de una cadena montañosa que hay en Israel, ¿verdad? Y uno de esos montes es este monte que está aquí, que se llama el monte Horeb, muy famoso porque ahí ocurrieron varias cosas, ¿no? Ahí fueron dadas las leyes, los 10 mandamientos, ahí también Elías fue a refugiarse, varios acontecimientos ocurrieron ahí, como este encuentro con Dios también, ahí, en ese lugar. ¿Sí? Dice que a través del desierto llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Yo me fui a buscar un poquito qué significa la palabra Horeb, porque el monte entendemos todos que es un monte, pero la palabra Horeb, ¿por qué aparece aquí Horeb? Todo en la Biblia tiene un significado, ¿verdad? Horeb literalmente significa sequedad, significa desolación y tiene que ver con soledad. Mire, sequedad, o sea, un lugar seco, árido, porque era un desierto. Desolación, desolado, abandonado, ¿sí? Soledad, significa calor también, porque sí, una zona calurosa, montañosa, y también significa desierto. Eso significa Horeb, ¿ya? Y entonces, o sea, no era un lugar como tan bonito, ¿no? Como para ir a descansar, a reposar, no, era un lugar complicado, ¿verdad? Entonces, y era complicado para Moisés caminar en el desierto, ¿no? Caminar, no solo caminar, sino caminar pasteando las ovejas, ¿sí? Que uno cuando ve a Heidi, esos dibujitos, se ve como bonito todo, ¿no? Pero ahí por la vegetación y todo, ¿no? Pero el trabajo de pastoreo no es nada sencillo, no es nada fácil, y más todavía si es en una zona árida como es el lugar, ¿no? Desértica, ¿sí? Y calurosa. 40 grados, 45 grados a más,
a más. ¿Ya? Nosotros estamos ya aquí a 30, 31 grados hizo esta semana, que fue lo más alto este verano, y ya está terrible, ¿no? ¿Ya? Pero por lo menos hay un poco de viento, pero allá ¿dónde? Ni sombra ni viento, ¿no? Complicado. Así que, ¿qué es lo que podemos encontrar acá? El lugar o el ambiente donde estamos, ahí fue como para Moisés. Moisés no fue a buscar a Dios, fue el Señor que vino a su encuentro. Muchos dicen que ahí, así como Moisés fue al monte a buscar a Dios, Moisés no fue a buscar a Dios, Moisés estaba en su actividad diaria, Moisés estaba haciendo su trabajo diario, Moisés estaba pastoreando sus ovejas, bueno, las ovejas de su suegro, ¿verdad? Él estaba haciendo su actividad, él no sabía que Dios tenía un propósito ya para él no sabía que aún antes de su nacimiento ya había sido elegido por Dios para un propósito en esta vida. Es como cada uno de nosotros, usted ha sido elegido por Dios, usted ha sido elegido por Dios con un propósito, ¿sí? Pero en este momento él iba a conocer cuál era ese propósito, ¿sí? Pero ¿en dónde lo conoce? ¿Dónde encuentra? ¿Dónde Dios ya se encuentra? En medio de ese desierto, de ese lugar seco, árido, desolado, ¿verdad? En un ambiente que no era un ambiente muy bonito, ¿sí? Y eso nos está hablando a nosotros, hermano, que cualquier situación, cualquier condición, cualquier ambiente, cualquier lugar y cualquier condición que nos encontremos nunca será un obstáculo para cuando Dios quiere venir a nuestro encuentro. Para Dios no es un problema. Absolutamente, la condición que usted está viviendo, el lugar donde usted está pasando, para Dios no es ningún problema de llegar hasta ahí, ¿no? Para acercarse a usted. De hecho, Él lo hace, ¿no? Y algo más que nos dice este pasaje es que Dios sabe exactamente lo que pasa en nuestra vida, nuestras angustias, nuestras aflicciones, y cómo oramos y cómo clamamos y cómo nos parece que nuestra oración no levanta vuelo, no llega hasta el cielo y todo. Dios sabe. Miren lo que dice el versículo 7, lea conmigo. El versículo 7 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué más? Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Exactores eran los cobradores de impuestos, los que oprimían a la gente. Luego dice, pues he conocido sus angustias. Y luego dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Noten ahí 4 verbos que usa el texto y que nos revelan 4 acciones de Dios en respuesta ¿a qué? Al clamor. En respuesta al clamor del pueblo de Israel. O sea, Dios sí oye, Dios sí responde, aunque parece que no vemos lo que Dios está haciendo. Pero mire, 4 acciones de Dios. En estos 4, dice 1, he visto. Luego dice, he oído. Tercero, he conocido. Y 4, he descendido. He visto. ¿Qué ha visto Dios? La aflicción de mi pueblo. ¿Y sabe dónde está? Que está en Egipto. Entonces, ¿sabe Dios dónde estamos? ¿Sabrá Dios tu dirección? ¿Dónde vives? ¿En qué habitación? ¿En qué espacio? ¿Qué lugar? ¿Sabe Dios o no? Sí sabe. Él dice, he visto. No solamente sabe dónde vives, sino en qué condición estás pasando. He visto la aflicción de mi pueblo. Luego dice, he oído. ¿Qué cosa ha oído Dios? ¿Qué ha oído Dios? He oído su clamor. Su clamor. Y la Biblia nos asegura que si clamamos, Dios responde, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y ve? O sea, siempre se cumple. El clamor del pueblo, el clamor de los hijos de Dios llegan a los oídos de Dios. Y por eso él dice, he visto y he oído su clamor a causa de los que los oprimen, ¿no? Y tercero dice, pues he conocido sus angustias. No solamente sabe dónde estamos, no solamente oye nuestro clamor, sino que dice que él conoce lo interno, ¿cuál es nuestra condición interior? Porque la angustia es una condición interior. Él sabe hasta lo que pensamos y lo que sentimos. Y número 4, Él actúa en respuesta a eso, a lo que oye, a lo que ha visto, lo que conoce. Porque dice entonces, y he descendido. ¿Para qué? En este caso, ¿para qué ha descendido Dios? Dice Dios, para librarlos de mano de los egipcios. ¿Por qué? Porque eran los egipcios los que estaban oprimiendo a su pueblo. Entonces, cuando alguien viene contra usted, cuando alguien se levanta contra usted, usted sepa que Dios va a estar ahí. Dios va a estar en el momento oportuno para librarlo. Dios va a estar ahí, no se preocupen. ¿Sí? Ya. Así que, por eso debemos creer, ¿no?
Una de dos, usted tiene una de dos opciones. O pensar que, bueno, así será la vida, así será mi vida, así me habrá tocado a mí vivir, así será, ¿no? Toda mi vida. Y pensar que su vida puede ser una vida de desdicha, de desventuranza, de dolor, de penas. A mí me ha tocado pena, aflicción, angustia, dolor. Algunos piensan así y se resignan a eso. O usted puede creer a la promesa de que Dios es fiel a su pacto y que Dios oye, Dios conoce, Dios ve y Dios desciende, Dios actúa. Pero actúa en su momento. ¿Cuánto tiempo clamó Israel? Bueno, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No significa, no nos daría la vida para más 400 años, no. Pero lo que quiere decir que no importa cuán prolongado sea la penuria que está pasando, Dios tiene un final para eso. Dios tiene un plan para eso. Dios sabe qué hacer para librarlo de eso. Pero será en su tiempo, no en nuestro tiempo. Amén. Amén. Ya. Ahora miren el versículo 9. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dice Dios, ha venido. El clamor ha venido. O sea, quiere decir que el clamor ha viajado, ¿sí? Se ha trasladado, se ha transportado, ¿no? Y ha llegado hasta la presencia de Dios. El clamor, pues, ¿de quiénes? De los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? También el pueblo de Dios. Entonces, cuando clamamos, nuestra oración, nuestro clamor va a llegar delante de Dios. Y luego dice, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Ya? Así que, otra vez digo, yo veo aquí que Moisés no fue a buscar a Dios, sino que él no sabía que Dios ya lo había elegido desde antes de su nacimiento. Pero aquí, en este pasaje, Moisés es comisionado en respuesta al clamor del pueblo de Dios. ¿Sí? Moisés. Aunque Moisés, que cuando nació estaban matando a todos los niños, usted conoce la historia, ¿no? Todos los bebitos que nacían varones los mataban porque Faraón de ese tiempo pues había dado esa orden, y así es Satanás, ¿no? A través de la historia, porque sabía que esos niños tendría que nacer la descendencia, vendría la descendencia del Mesías que iba a liberar. ¿Ya? Pero Dios preservó sobrenaturalmente la vida de este niño, porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito con cada vida, ¿sí? Entonces, aunque Dios ya tenía elegido a este niño desde antes de nacer, pero ahora a esta edad, Moisés, que Dios viene a su encuentro, es comisionado, ¿verdad? En respuesta ¿a qué? Al clamor del pueblo de Dios. Cuando el pueblo clama, ¿sí? Cuando el pueblo clama a Dios, Dios va a obrar. Y cuando Dios obra, normalmente en la Biblia encontramos que Dios obra a través de personas. Diga, personas. Dios usa personas. Dios levanta personas, ¿sí? Por eso levantó a diferentes personajes en la escritura que vemos ahí. Y en el día de hoy, Dios sigue usando personas. Esa persona puede ser usted mismo, en su casa, en su familia, ¿no? En su trabajo, en la organización, el grupo donde pertenece. Esa persona puede ser usted, la persona elegida por el Señor que Dios quiere usar, ¿no? Como aquí Moisés. Moisés estaba en su actividad normal, en su vida diaria. Moisés no estaba preparándose en el instituto bíblico, en el seminario bíblico para servir a Dios. Moisés no estaba, ¿verdad?, en un templo adorando a Dios. Moisés estaba en su jornada diaria, en su trabajo diario. Y a veces Dios te encuentra en tu normalidad. Dios te encuentra en donde menos lo esperas, donde menos piensas que puede ser. ¿verdad? Moisés no se había separado en un retiro espiritual de ayuno, de oración, no. Moisés estaba simplemente trabajando, haciendo su vida diaria como cualquiera de nosotros, pero él no sabía que había un día donde Dios venía a su encuentro, Dios llega a él y le hace saber, ¿verdad?, cuál es el propósito para el cual él había nacido. Así que Moisés es comisionado en respuesta, ¿verdad?, a la oración del pueblo de Dios. Versículo 10, dice Dios a Moisés: ven por tanto ahora, diga por favor ahora. Esa palabra ahora indica un tiempo. Indica un tiempo. Dios ya tenía un propósito para este niño desde mucho antes, ¿cierto? Dios ya sabe todo, ¿no? Pero espera su tiempo oportuno para hacer lo que tiene que hacer.
Dios sabe cuándo interviene, Dios sabe cuándo levanta, Dios sabe cuándo ordena, Dios sabe cuándo comisiona, Dios sabe cuándo, ¿sí? Cuándo tiene que actuar, participar. Por eso es importante dejar a Dios, ¿no?, en su tiempo. Y por eso le dice Dios a Moisés, ahora ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y cuando le dice para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, le está señalando a Moisés cuál es el propósito de su vida y cuál fue el propósito de su nacimiento. ¿Por qué nacimos en este mundo? ¿No? Todos tenemos un propósito en esta vida. Y en el caso de Moisés fue para libertar, a ser el instrumento de Dios para traer liberación al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa palabra, a mí me llamó la atención, esa palabra te enviaré. Regálenme un tiempito para explicarles un poco eso, porque lo busqué, me fui al original para buscar esa palabra, me llamó la atención, porque usted sabe, la palabra enviado es la palabra que se usa para el apóstol, es la palabra para el misionero. Nosotros somos una iglesia misionera, una iglesia enviada a hacer la obra del Señor. Por eso que me llamó la atención cuando Dios le dice a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré. Está usando la misma palabra, ¿verdad?, que tiene el mismo significado de alguien que es enviado en una comisión oficial, con todo el respaldo, con toda la autoridad propia, como si fuera de la persona que lo envió. ¿Sí? O sea, cuando Dios envía a alguien, lo envía con la autoridad del mismo Dios. Es como que la persona que está representando a Dios habla en nombre de Dios, actúa en nombre de Dios, ejecuta en nombre de Dios, porque sabe que Dios lo ha enviado y tiene todo el respaldo y toda la autoridad delegada para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso Pablo, cuando habla en 2 Corintios 5:20, que tiene el mismo sentido, Pablo se aplica a él este mismo sentido. Él dice, ¿verdad?, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo hablara por medio de nosotros. Os hablamos en el nombre de Dios, reconciliados con Dios. Somos embajadores, como si Dios mismo, porque esa es la idea justamente, Dios mismo, pero a través de nosotros, porque a Dios no lo puede ver la gente, pero sí nos ve a nosotros. ¿Está? Entonces, cuando vamos en el nombre de Dios. Por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor Jesús cuando envió a sus apóstoles. En mi nombre harán, en mi nombre, es decir, con la autoridad de Él, no la nuestra. Entonces, esa palabra en el Antiguo Testamento, enviaré, es de un verbo que se escribe shalach, es una palabra en hebreo, ¿no? De ahí proviene una palabra que es shaliach, de ese verbo shalach. Esa palabra shaliach significa alguien que es enviado en una comisión oficial. Y esta es la palabra que Dios está usando para Moisés, ¿no? Alguien que es enviado con plenos poderes para actuar en nombre de la persona que lo envía, ¿sí? Y saben que ese shaliach es el equivalente al apóstol del Nuevo Testamento, es exactamente el equivalente. En otras palabras, Moisés viene a ser un tipo del apóstol en el Antiguo Testamento, exactamente. Todos los detalles, todas las características propias de un apóstol del Nuevo Testamento se cumplen en Moisés. Y ese es otro estudio que se puede hacer en algún momento, yo lo tengo, ¿verdad? Pero solamente para que tengan conocimiento. Ahora, yendo un poquito más adelante, cuando Dios se revela a Moisés, vengan conmigo al versículo 15, 3:15, estamos en el capítulo 3 de Éxodo, y primero el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, si usted da una mirada así rápida a todo el capítulo, si tiene su Biblia en su mano, y si da una mirada rápida a todos esos versículos de este capítulo, dígame rápidamente cuál es la palabra que más se repite. ¿Qué palabra ve usted que se repite constantemente en casi todos la mayoría de versículos? ¿Qué palabra es? Capítulo 3. Esa se repite, pero no tanto con tanta frecuencia como otra palabra. Dios.
Dios, Jehová, Dios, a cada rato Dios. En este pasaje, ¿verdad? En este capítulo 3, 29 veces aparece el nombre de Dios. 29 veces. Y solamente en el versículo 5 y el versículo 6 aparece 11 veces. El versículo 5 aparece 5 veces, el versículo 6. El versículo 6 aparece 5 veces. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 5 veces en un solo versículo. Luego versículo 15, otra vez dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuántas veces se menciona a Dios en este versículo? 6 veces. 6 veces, ¿no? Entonces todo este encuentro entre estas dos personas, usted ve que constantemente, una y otra vez aparece el nombre de Dios. ¿Por qué? Tiene un propósito. ¿Por qué? ¿Y por qué todo el capítulo está lleno de personas? Dios, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, pónganse a pensar un momentito. A ver. Ya le doy tiempo. ¿Por qué será? ¿Qué piensan? ¿Está ahí? No, allá. A ver, quiero oírlo. ¿Por qué será? Dios es el Todopoderoso, ¿ya qué más? Ese Padre, ese Creador, ya, bueno, esas son verdades, pero aquí en este pasaje, ¿por qué aparece tantas veces? ¿Por qué Dios señala una y otra vez, Dios, soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob? Y Moisés sabía que, ¿no?, del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y todo. ¿Por qué? ¿Por qué una y otra vez? O sea, tiene un propósito. ¿Por qué? Dios no gasta su palabra en vano, pero que lo mencione tantas veces, tiene algún propósito muy grande, ¿no? Volvamos para atrás un poquito. Moisés, ¿de dónde viene? Antes de estar en el desierto estuvo en Egipto, ¿cierto? ¿Cuántos años estuvo en Egipto? 40 años, diga 40 años. ¿Ya? Entonces viviendo en Egipto, aprendiendo de Egipto, participando de Egipto y toda la filosofía, la educación de Egipto, el pensamiento de Egipto, el sistema de Egipto, todo Egipto estaba ahí, 40 años. 40 años más, ¿en dónde? En el desierto. 40 años, ya son 80 años, 40 más 40 son 80, ¿verdad? 80 años, ¿sí? ¿Sí? Y aunque él sabía, porque sabía que era del pueblo de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios, no había conocido a Dios. Él sabía que era del pueblo de Dios, pero no había tenido un encuentro personal con ese Dios. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Sí? Porque él sí sabía que era del pueblo de Dios, pero nunca había conocido a Dios. Hasta ahora que Dios viene a su encuentro. Y por eso era necesario que Dios fijara en su mente y especialmente en su corazón, ¿no?, la persona de Dios. Dios, porque hasta ese momento había sido él, nada más. O sea, Moisés. Su vida había sido de él, sin Dios. Sabía de Dios, había oído de Dios, conocía que era de parte del pueblo de Israel, pueblo de Dios, pero él personalmente no había conocido a Dios, no había tenido un encuentro íntimo, personal antes de eso. Sabía que era el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac. Por eso Dios le señala, yo soy ese Dios. Yo soy ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, yo soy ese Dios, el Dios de Israel, yo soy ese Dios, ¿no? Y se presenta por su nombre, dice, ¿no? Y mi nombre es Jehová, y con ese nombre seré conocido perpetuamente, ¿no? ¿Sí? Y además de eso, tenía el propósito de que Moisés comprendiera. Porque Moisés fue un hombre muy educado, altamente preparado. Recuerda que fue hijo de la hija de Faraón. Fue criado por la hija de Faraón, de la princesa. Fue un príncipe en Egipto, la familia real, ¿sí?, de Egipto, la dinastía egipcia y del imperio más poderoso de su tiempo. O sea, Moisés es un hombre instruido, preparado, capacitado, todo, pero ahorita está pastoreando ovejas, ¿no?
consecuencia de lo que hizo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Pero Dios tenía que hacerle conocer y entender a Moisés que aunque tuviese toda la preparación, todo el conocimiento, toda la fuerza, todas las habilidades desarrolladas, nada de eso hubiera sido suficiente si Dios no estaba con él. O sea, nada podemos hacer si Dios no está con nosotros. Y especialmente para el llamado y la comisión que tenía Moisés, que no iba a ser nada sencillo, un llamado astronómico, ¿no? Es decir, algo, o sea, muy grande, tan grande que era imposible para él humanamente de cumplir. Por eso Dios fija en su mente y su corazón: Dios, 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 Dios. Sin Dios nada podemos hacer, pero con Dios todo es posible. El Salmo dice: con mi Dios haré proezas, con mi Dios derribaré los muros. Pero es con Dios, no solo. O sea, hay cosas que usted no puede derribar, hay cosas que usted no puede cambiar, hay cosas de su casa, de su familia, de su generación que usted no puede cambiar, pero con Dios será posible cambiar. Hay cosas que han venido arrastrando generación tras generación tras generación, deudas, problemas, pecados, etcétera, ¿no? Ayer hablaba con una persona y me decía: tengo que cortar, no, esta semana tengo que cortar porque en mi familia ha habido esto y esto y esto, y yo soy el llamado a cortar con eso. Y digo: sí, así es. Así es. ¿No? ¿Quién más lo va a hacer? Si usted es el hijo de Dios, usted es la hija de Dios. ¿No? Pero es con Dios, solo no se puede. Pero con el Señor todo es posible. Amén. ¿Ya? Entonces por eso le dice: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, ¿no? ¿Ya? Entonces, además de eso, también nos muestra esa repetición de decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, afirma, ¿verdad? Está reafirmando la continuidad del pacto que Dios hizo con Israel, con su pueblo. Es decir, Dios no se olvida de su palabra empeñada. Dios no se olvida del pacto que Él ha hecho con su pueblo. Aló, ¿sí? 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 El pueblo está gimiendo, el pueblo está oprimido, el pueblo está afligido, el pueblo está en angustia. Y Dios dice: yo he conocido sus angustias, los he visto, ¿verdad? Pero Él dice: he descendido para actuar. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas. Dígalo, por favor: Dios es fiel y nunca olvida. Eso es, nunca olvida. Dios nunca olvida, ni se hace loco. No, Dios no. Dios no. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces, ahora, hasta aquí, Dios se da a conocer por su nombre, ¿no? Su nombre. Y este es un nombre de Dios que Él dice Jehová. Bueno, la palabra exactamente no es Jehová. Usted sabe, en el hebreo, originalmente no existían las vocales. No habían vocales. Las vocales que nosotros conocemos, A, E, I, O, U, ¿verdad? No existían. Eran solamente lo que llamamos consonantes. Y el nombre original de Dios tiene 4 consonantes: la Y, la H, la W o W y la H otra vez. Pronuncie eso. ¿Cómo lo pronuncia? Sin vocales. Y o Y, H, W, H. Ahí está. No, Yahvé, no, ahí no dice Yahvé, porque no hay A y no hay E. Otros dicen Yahweh, ¿no? Dice, tampoco, porque no tiene consonantes. ¿Cómo se pronuncia? ¿Puede pronunciarlo o no? Yegua, dice, no. Es que no puede meter ninguna consonante ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por nuestro vocabulario, solamente hemos aprendido forma de hablar de acuerdo al conocimiento que tenemos de nuestro vocabulario. Usted sabe, si usted quiere hablar francés, por ejemplo, el francés, nosotros tenemos 5 sonidos nada más: A, E, I, O, U. En el inglés la A suena como A, suena como AE, suena como O, U a veces como U inclusive. Una vocal tiene 3, 4 sonidos diferentes en el inglés. En el francés es peor. En el francés, ¿verdad?, hay 16 sonidos diferentes que usted nunca los ha pronunciado, nunca los ha conocido. De hecho, cuando usted trata de pronunciarlo, siente que hasta que le duele algo así, porque está usando ciertos músculos que no se activan en el español.
¿Me van a entender? Entonces, el hebreo, esa palabra sí tiene pronunciación, solamente que nosotros no sabemos cómo pronunciarla, pero tiene. Y Dios se reveló, y al revelar le mostró, pues, ¿no? Porque al hablar, porque él estaba hablando con Moisés, le pronunció ese nombre, sí tiene una pronunciación. ¿Ya? ¿De dónde viene entonces el nombre Jehová o Yahweh o Yahvé? ¿De dónde viene? Viene posteriormente en la historia de unos señores llamados copistas, que eran los que copiaban los escritos antiguos, porque antiguamente la Biblia no estaba así como en este libro, sino que eran rollos, pergaminos, ¿sí? Pero esos rollos se gastaban con el tiempo, se desgastaban. Entonces se tenían que copiar nuevos para que no se perdiera, ¿verdad?, el contenido original del texto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Díganme, ¿me están siguiendo? Entonces, esos señores copistas, con el tiempo, para que la gente pudiera comprender mejor, le añadieron lo que nosotros llamamos vocales, además para que se puedan pronunciar algunas palabras, ¿sí? De ahí es que viene, que algunos llaman Jehová, otros dicen que es Yahweh, otros dicen que es Yahvé, y todo un enredo ahí que bueno, no nos vamos a meter a discutir con eso, ¿no? Pero originalmente ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre original, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa? Esas 4 letras se llama el tetragramatón, se dice. Tetra de 4 y grama de escritura, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa este nombre? La Y, H, W, H. ¿Qué significa? Es bien complicado. En una palabra tan corta tiene una profundidad enorme. Es muy complicado de explicar su significado. Podemos hacer una aproximación de qué significa. Les puedo decir. Una forma sencilla de explicar el nombre de Dios es que significa el que era, el que es y el que será. Y el que continuará siendo por siempre. Y nos habla de que es un ser que habla de su eternidad, pero habla también de su permanencia, es decir, de que es alguien que no cambia, que el mismo que era ayer es el mismo hoy y es el mismo que seguirá siendo después. Y esa es la garantía, la confianza que tenemos, que el Dios en quien hemos creído, el Dios que ha venido a salvarnos, a conocernos y a salvarnos, ese Dios es el mismo antes y es el mismo hoy, el mismo después. Nunca va a cambiar. Y su palabra también. Esa confianza tenemos. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe que ese Dios que ha conocido, que es revelado a través de su palabra, todo lo que la Biblia nos diga acá, nunca va a cambiar. Si Dios ha dicho algo aquí, Dios lo va a mantener. Si Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Y por eso la Biblia dice Jesucristo, quien es Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, por todos los siglos. Por siempre, sí. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, y cuando Dios se da a conocer a Moisés, ¿verdad?, con su nombre, antiguamente, el conocer el nombre de una deidad, de un Dios, ¿verdad?, un Dios con minúscula, ¿no?, implicaba 2 cosas. Implicaba relación e implicaba accesibilidad. Tener acceso a ese Dios. ¿Sí? Implicaba relación, que venía por la revelación, e implicaba tener acceso. Por eso nosotros nos acercamos a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos enseñó, ¿verdad? En Juan 15, Juan 16. ¿Ah? Que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. O sea, tenemos acceso al Padre por el nombre, por causa del nombre de Jesucristo. ¿No? Porque ese nombre implica eso, relación, revelación, accesibilidad. O sea, no entramos solamente porque, pues yo soy de la iglesia Shalom. No, nos acercamos a Él y entramos a Él por causa de Cristo y por su nombre. Por eso bien dice en el nombre. ¿Ya? Entonces, bien. Y ahora, ¿por qué Dios se dio a conocer de esta manera? Porque Moisés sabía de Dios, algo sabía, algo conocía de Dios. Por eso es que él salió en defensa de los hebreos, de su pueblo, ¿no? Porque él sabía que pertenecía a ese pueblo, aunque estaba en la corte imperial de Faraón en Egipto, sin embargo él salió a defender, lo defendió con los puños y ahí viene que mató a un egipcio y todo eso, ¿ya? Ahora, quiere decir que él sabía algo de Dios, tenía un conocimiento de Dios. Pero aquí Dios se le revela de una manera diferente. Porque, miren, noten, el versículo 15, volvamos otra vez.
El versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y así, ¿no? ¿Ya? Dice, me ha enviado a vosotros. Dice Jehová y luego dice Dios. Cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, yo me puse a buscarlo, me gusta mucho ir al idioma original. Lo vi en el hebreo usa otra palabra. No usa esta palabra de acá, esas 4 letras. En el hebreo, cuando Dios le dice, el Dios que tú conociste, el Dios que tú referías, ese Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, usa otro nombre de Dios, otra palabra para ese nombre de Dios, ¿no? Es otro. Y es Elohim. Elohim, que es el nombre de Dios en plural, que habla de su Trinidad también, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ese Dios de Abraham está usando esta palabra Elohim, pero ahora se revela como estas 4 letras. No sé si me están siguiendo o yo me estoy haciendo entender. O sea, es decir, en un momento tú conociste de mí de esta manera, de esta forma, en este nombre, ¿sí? Y tus padres y tus antepasados y Abraham me conoció de esta forma, pero ahora yo me estoy revelando a ti de otra manera. ¿Sí? Es decir, eso es lo que se llama en teología el conocimiento gradual o la revelación gradual, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros podemos haber conocido a Dios de una manera en nuestra vida, hasta hoy, hasta ayer, ¿sí? De una manera, es la forma que le hemos conocido, hemos oído de Él, le hemos visto actuar en nuestra vida, pero no es todo, hay más de Dios para nosotros, hay una mayor revelación que Dios quiere darnos acerca de Él para usted personalmente, para nosotros. O sea, lo que usted sabe de Dios, lo que usted ha experimentado de Dios, no es todo acerca de Dios, hay mucho más. Dios es insondable, Dios es grande, Dios es profundo, Dios es maravilloso. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, lo dice la Biblia. Es tan grande. Estaba mirando ayer un video que usted sabe que somos parte de una galaxia enorme. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? La Vía Láctea. La Vía Láctea. Y nuestra galaxia viaja a 800.000 kilómetros por hora. 800.000 kilómetros. No 800 kilómetros, 800.000 kilómetros por hora. Espérese. Y aún viajando a una velocidad vertiginosa, dice, la otra galaxia más cercana en el espacio sideral, ¿saben cuánto está? La siguiente galaxia, la más cerca, porque hay muchas otras más, pero la más cercana de nosotros, aún yendo a la velocidad de la luz, que mucho más, dice que demoraríamos de 230 a 280 millones de años para llegar solamente a la galaxia más cercana, la que está más cerca, porque hay otra más. Millones de años luz. Así de inmenso es el universo que Dios ha creado. Y Dios es más grande que esa inmensidad. Ese Dios eterno, ese Dios ¿sí? Vino al encuentro de Moisés, vino al encuentro de nosotros. O sea, entonces, si su creación es así tan inmensa, Dios tiene que ser mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que conocemos de Dios es como una gota de agua en el océano. Hay muchísimo más. Usted lee, por ejemplo, en el libro de Oseas, el profeta dice, y le conoceremos y proseguiremos en conocerle. Le conoceremos y proseguiremos en conocerle. Pero algo más que debe saber. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, no es lo que nosotros encontramos, ya un conocimiento íntimo, personal, un encuentro con Él, es lo que Dios permite revelar de sí mismo. Es decir, no es lo que el hombre quiere, es lo que Dios quiere revelar. Y es pura gracia, pura bondad. Y Dios viene donde Moisés, que algo sabía de Dios, pero se revela con un nuevo nombre, una manera diferente, y de hecho le comisiona, ¿no? Le dice, tú fuiste elegido para esto, tú naciste para esto.
le señala cuál es el propósito de existencia para esto, para que liberes a mi pueblo Israel de la aflicción de Egipto. Entonces, lo que hasta aquí usted y yo hemos conocido de Dios, gloria a Dios por eso, pero hay más de Dios para ti, hay muchísimo más. Y dentro de esa revelación de Dios hay una comisión también, porque cuando Dios se te revela es con un propósito de encomendarte algo, a causa de esa revelación. Por eso escúcheme, y sé que están bien atentos, cuando usted más se acerque a Dios, cuando usted más busque a Dios, y Dios dice que si me buscan de todo corazón, me encontrarán, así es la promesa, ¿cierto? Entonces prepárese porque cuando usted más busca, Dios sí se agrada de aquellos que le buscan de corazón y se deja hallar. Él dice, me dejaré hallar de vosotros. Pero prepárese, porque cuando Dios viene, Dios se manifiesta, Dios se revela, pero a la vez Dios le comisiona. Si Dios se revela de una manera diferente, porque algo nuevo quiere hacer en usted. Y a Moisés le dice, para esto aparecí. Nadie en Israel se había atrevido a levantarse. Nadie. Generación tras generación aceptaron la condición que vivían y dejaron pasar la vida como estaban, en la condición que estaban. Nadie se levantó hasta que Dios levantó a uno. Y mire, para Dios es suficiente uno para transformar toda una historia, toda una nación, todo un destino. ¿Me explico? Para cambiar lo que nadie puede cambiar. Es Dios quien lo hace, pero a través de alguien, de una persona. Diga, una persona. Uno. Dígalo, uno. Dios necesita uno, nada más. ¿Sí? Alguien puede decir en su corazón, yo quiero ser ese uno. Yo quiero ser esa persona que tú quieres usar. ¿Usted cree que Dios escogió a Moisés y lo levantó porque era un dechado de virtudes? Sí, la Biblia dice en Números 12:3 que llegó a ser el varón más manso que había existido sobre toda la tierra, sí, pero eso fue después del trato de Dios. En el momento que Dios lo encuentra, Moisés en su naturaleza humana no tenía los méritos, no cumplía con el perfil, ¿sí?, para ser escogido. Pero por causa que había sido elegido por Dios y había un propósito para su existencia. O sea, lo que quiero decir es esto. Si tú te encuentras en la condición que te encuentres, eso no te califica ni te descalifica. Porque recuerden, es por gracia. Otra vez, es por gracia. Y la gracia no depende de las obras. Nuevamente, la gracia de Dios no depende de tus obras, ni buenas ni malas. Es gracia. Entonces, cuando Dios te llama, Él se encarga. Trabaja contigo, porque Dios tuvo que trabajar con Moisés. Hermanos, una persona que ha matado a otro, ¿es un asesino o no? ¿Cierto? Y para asesinar a otra persona, tener demasiada violencia, ira y cuánta cosa. ¿Puede cambiar eso? ¿Puede cambiar esa persona? Solo Dios. Solo Dios. Y Dios lo hace. Y lo hizo. Y aquí lo vemos. Y va a ser un instrumento poderosísimo. ¿Cuántas obras hizo Moisés? Un hombre con quien Dios fue el único que en la Biblia dice que hablaba con él cara a cara, como habla un hombre con su vecino. Como estoy hablando de ustedes cara a cara, así hablaba Dios con Moisés, con nadie más. De nadie más en la Biblia se ve eso. Ni David, ni Pablo, solo con Moisés. ¿Pero quién fue Moisés? Ya saben. ¿Ves? No se deseche a usted mismo por lo que vivió, por lo que hizo, que cuando Dios viene, Dios arregla todo eso, Dios repara todo, Dios restaura todo. Amén. Así que, eso, yo escribí esto acá
este pasaje también nos muestra que antes de ser guiados hacia la libertad o la liberación de la opresión o esclavitud de cualquier tipo de opresión, cualquier tipo de esclavitud, antes necesitamos tener un encuentro íntimo, personal con Dios. Un encuentro con Dios. Y no estoy hablando del encuentro que uno va en grupo a hacer un encuentro o un retiro espiritual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo íntimo, personal, individual, donde personalmente nos separamos para buscar a Dios hasta que Él venga a nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Él viene con una revelación y viene con una comisión, ¿sí? Por eso digo, quizás nos hemos encasillado en una forma de relacionarnos con Dios. Ese es el problema que tenían los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo también. Porque lo que ellos conocían de Dios era la única forma que aceptaban en que Dios podía moverse, Dios podía actuar, Dios podía hablar. Y cuando ven al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, actuando de una manera distinta a lo tradicional, a lo común, a lo corriente, a la forma en que ellos se habían encasillado, entonces lo trataban de que más bien, hasta le dijeron que es de parte de Satanás, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y no lo aceptaban, lo perseguían, ¿no? ¿Sí? Dios puede hacer algo que usted nunca ha visto. ¿Puede o no? Dios puede actuar de una manera que usted no está acostumbrado. ¿Puede o no? ¿Necesita su permiso? No, claro que no. Él es el Señor. ¿Sí? Yo vi a un evangelista de Dios, estaba ministrando, él después de predicar la palabra, una tremenda palabra que dio, y llamó para orar por los enfermos. A los evangelistas Dios les da dones de sanidades y milagros normalmente. Y estaba así en fila, mucha gente. Yo estaba en el culto ahí, una iglesia muy grande, y él estaba orando, y en una de esas yo lo veo que él hace esto, así, mira, agarra, pone el puño y ¡fah! Le da a uno, pero con todo, yo lo vi. Le dio, pero no como un toque bonito, no, él con fuerza. ¡Pum! Cayó el otro para atrás, claro. ¿Qué? Me quedé asombrado porque eso nunca lo he visto y dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Y cuando ocurre algo así, uno dice, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿No? Y por eso, antes de juzgar, siempre oramos y después. Bueno, el asunto es que cuando termina la administración, él llama que den testimonio y pasa el hombre que había caído. El hombre quebrantado, no podía contenerse, las lágrimas fluían de su rostro, le dan el micrófono, él dice, Dios ha orado. ¿Qué tenía? Él cuenta, el hombre que recibió, que dice, él dice, está aquí, yo lo siento. Dice que a él le faltaba un hueso, en su cuerpo le faltaba un hueso, y ahora él se estaba tocando y el hueso había sido creado en ese momento. Y tenía una enfermedad que sufría a causa de eso, ¿verdad? Y todo le fue sanado y recreado en un instante, en ese golpe. Ahora, ¿cómo Dios va a hacer eso? Bueno, puede hacerlo. Pues yo digo, ¿necesita permiso de nosotros? ¿Puede ser algo diferente? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesucristo escupió, ¿no? Tomó barro, escupió y lo puso sobre la cara. Y yo digo, lo leemos y nos llama la atención, pero que hoy en día alguien venga y escupa a ver con saliva, le ponga en la cara a ¿usted se va a dejar? Dice, ¿es de Dios? Pero el Señor Jesús lo hizo. Estoy explicando. Entonces Dios puede actuar de maneras diferentes. De hecho lo hace. Y cuando usted ve algo diferente, o sea, tampoco lo acepte de inmediato, ¿no? Pero discierna, ore, ¿sí? Espere, pero tampoco juzgue de inmediato. Y ahí sí entra lo que dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Vea los frutos, vea el carácter, vea, ¿verdad?, el respaldo de Dios o no, etcétera. ¿Estamos? Ya, yo creo que vamos a ir terminando esta parte, esto se va a hacer más largo, pero voy a terminar con esto.
Otra lección que encontramos en esta historia que estamos leyendo es que Dios nos va a llevar primeramente a tratar con nuestro pasado en medio de nuestro presente para cambiar nuestro futuro. Lo digo otra vez. Dios nos va a llevar primeramente a tratar con nuestro pasado en medio de nuestro presente para cambiar nuestro destino, el futuro. ¿Por qué? ¿De dónde vemos eso? En Moisés, pues obviamente estamos hablando de Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? De que Dios lo lleva a confrontar su pasado en su presente para que cambie su futuro. No solo de él, sino de los a quienes era enviado. Porque recuerden cómo salió Moisés de Egipto. ¿Cómo salió? ¿Bien o mal? Mal, ¿no? ¿Y cómo salió? Porque había matado a alguien. O sea, lo estaban persiguiendo, por eso es que él huyó y escapó. Ahora, ¿a dónde lo va a mandar Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? A Egipto, pues, al mismo lugar. Al mismo lugar, a confrontar lo que había hecho. Lo que había hecho. Miren, aquí en esta puerta, aquí, la puerta de este local, hace muchos años atrás, llegó un jovencito. Asustadísimo, amigo de mi hermano. Su papá lo conocemos. Estaba nerviosísimo, temblaba, no sabía qué hacer. Les voy a resumir la historia. Y él, justo yo salí y me encontré con él, lo conocía, amigo de mi hermano. Y me dice, qué bueno que te encontré. Me dice, no sé qué hacer, me dice. No sé qué hacer. Acabo de matar a una persona. ¿Qué? Y vino ahí, y me encuentra, estamos ahí en la puerta. ¿Qué acaba de matar? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí. Estaba con mi enamorada tomando un café y un hombre ahí comenzó a molestarle a mi enamorada y yo le llamé la atención que por qué él estaba molestando a mi enamorada. Y ese hombre sacó un revólver y me lo puso en la cabeza, el otro. Me lo puso en la cabeza. Y encima que se puso malcriado, o sea, me quiso matar. Y yo reaccioné, yo tengo una pistola, que es hijo de un empresario. ¿Qué dispara más rápido, el revólver o la pistola? La pistola es más rápida. Dice que él sacó, no lo pensó dos veces, ¡pum! Y lo mató. Ni él esperó que iba a reaccionar así, pero le sucedió de pronto y ya estaba con un crimen, ya era un asesino. Y se fugó y salió y no sabía qué hacer. Me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me dice, no sé qué hacer y ahora. Y mi papá está preocupado, dice, no puedo ir a mi casa porque de repente me van a buscar allá y ¿qué hago? No sé. Y mi papá dice que mejor que me vaya a Estados Unidos porque ahorita mismo me van a sacar y todo. ¿Qué hago? Me dice, ¿qué me aconsejas? ¿Qué consejo le daría a usted? Y en ese momento, o sea, de un pronto a otro te encuentras con un asesino que no pensaba ser asesino. Obviamente tienes que orar, pues, ¿no? En mi corazón yo estaba orando mientras le escuchaba, le decía, Señor, dame una palabra, porque este muchacho necesita una palabra ahora mismo, ¿no? Y bueno, lo que recuerdo que le dije fue, mira, estoy seguro que conociendo a tu papá, lo más seguro es que te van a sacar del país esta misma noche, lo más seguro. Pero te voy a decir una cosa, aunque tú huyas, eso te va a perseguir a donde vayas. No vas a poder huir de tu conciencia. Y va a estar como algo pendiente ahí mientras que no se resuelva. Así que lo mejor es que tú tienes que enfrentar. Y obviamente no está bien lo que hiciste, pero hubo una razón, por lo menos tienes un paliativo, ¿no? Algo que no justifica del todo, pero por lo menos explica la razón de por qué actuaste así, ¿verdad? Y ha habido testigos y todo. Le digo, pero ¿sabes qué? Aunque te vayas, si te vas, como me parece que va a suceder, un día vas a querer volver. Porque aquí está tu familia, aquí está bueno, todo, ¿no? Y tu enamorada inclusive y todo, vas a tener que dejar todo. Pero eso sí. Por supuesto que le llevé a que se arrepienta, pida perdón a Dios, todo eso por supuesto, ¿no? Estoy obviando esa parte, que es, digo, pero el día que vuelvas, encomiéndate a Dios, digo, tienes que volver de todas maneras y enfrentar eso. Si no, nunca vas a ser libre de eso. ¿Saben qué? Efectivamente, esa misma noche lo sacaron, se fue, estuvo años en Estados Unidos y un día volvió. ¿Y a dónde llegó? Al Lurigancho. Lo llevaron, sí, porque entró y de una vez ya estaba, pues. Pero pagó sus cuentas. Ustedes le conocen, los de la familia le conocen. Y ese es.
Moisés fue comisionado por Dios, pero él tuvo que enfrentar su pasado. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Es como decir tu pasado, pues. En algún momento viene a tu presente. Tus cuitas, ¿cómo se puede decir? Las cosas que has dejado pendientes, en algún momento van a aparecer. En algún momento van a llegar. En algún momento. Y te van a confrontar. Y vas a tener que tratar con eso. Porque lo que está pendiente justamente. Porque no se ha cerrado, no se ha completado. ¿Me explico? Pero aún eso no detendrá el propósito de Dios para tu vida. Nada ni nadie. Nada ni nadie. ¿Me explico? Pero tienes que hacer lo que es correcto delante de Dios. Y Moisés sabía que Dios lo estaba enviando a Egipto, es decir, Moisés sabía lo que le tocaba enfrentar. Quizás, y eso es un pensamiento mío, no, la Biblia no lo dice, quizás sea esa una de las razones por qué Moisés decía que no puedo, no sé hablar, y me da la impresión, y ese es mi pensamiento, de que internamente en el fondo no quería enfrentarse con esa situación. Y por eso rehuía y trataba de decir, no puedo, no sé ni hablar y todo lo demás. ¿No? Porque a veces no nos gusta o no queremos confrontarnos, ¿no?, con situaciones que pasaron en algún momento, pero que es necesario cerrar el capítulo para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Me hago comprender? Dígame si me hago comprender. ¿Sí? Es necesario. Así que aquí nos vamos a quedar, vamos a poner en las manos de Dios, ¿sí?, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. Pero sepa que hay un propósito para usted, hay una comisión para usted, cada uno de nosotros. Cierren sus ojitos, así sentaditos como están. Quédense sentados, cierren los ojitos. Quiero que hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy recibimos. Y aunque el tema es pelea por tu bendición, pero aún vemos esta parte introductoria, Señor, que hemos sido elegidos con un propósito para esta vida. Que tú nos creaste para amarte, para adorarte, para servirte. Y en ese servicio está la comisión, Señor, de nuestro llamado. Pero como cada persona tenemos un pasado, tenemos cosas que dejamos pendientes atrás y que esas cosas muchas veces han sido un obstáculo o han sido un atraso para que tu propósito se cumpla en nuestra vida, Señor. Pero creemos que hoy tú nos estás llamando a confrontar ese pasado, a cerrar las cosas que quedaron abiertas, a sanar las heridas que no fueron sanadas, a terminar algo que no se terminó, o a restaurar una relación que fue rota en algún momento, Señor. Señor, gracias, porque no queremos ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y hoy, habiendo oído este mensaje, esta palabra, nos ponemos delante de ti a rogar tu ayuda, Señor. Tú oíste el clamor de tu pueblo y descendiste, no solo para ver, porque ya habías visto y oído, sino para actuar. Así te rogamos también, Señor. Ayúdanos. Queremos ser el instrumento para el cual hemos sido creados. Queremos cumplir con el propósito por el cual estamos en esta vida, pero quizás hay cosas en nosotros y en nuestro pasado que está deteniendo, que está obstaculizando y quizás hasta puede estar impidiendo
Que se cumpla, Señor, esa misión, ese propósito para el cual nos creaste. Gracias, Señor. Tú puedes obrar en esta hora, Espíritu Santo, haciéndonos recordar a cada uno de nosotros, a cada vida, a cada persona, Señor, qué cosas están ahí en el pasado o están pendientes en nuestro presente, que cada uno de nosotros sabemos que debemos cerrar, debemos restaurar, debemos terminar con algo. Por favor, ayúdanos a hacerlo. Y recuerda, hermano, amado, que hay cosas que Dios hace y Dios nos ayuda, pero hay otras cosas que a usted y a mí nos corresponde hacer. Moisés tuvo que ir personalmente y enfrentar eso. Así también nosotros.